La historia del ex cardenal Theodore McCarrick no tiene precedentes en la historia de la Iglesia moderna. De tocar el cielo, siendo el hombre fuerte de los obispos estadounidenses, a descender hasta los infiernos por abusar de menores. El 27 de julio de 2018, el Papa recibía una carta del arzobispo emérito en la que le presentaba su renuncia como miembro del Colegio Cardenalicio. Pocas horas después, una nota de prensa de la Santa Sede comunicaba que el pontífice aceptaba la renuncia del purpurado estadounidense y dispuso su suspensión del ejercicio de cualquier ministerio público, junto con la obligación de permanecer en una casa que se le indicó para una vida de oración y penitencia. McCarrick ya había sido suspendido un mes antes por el propio Francisco para ejercer cualquier actividad sacerdotal en público, tras una denuncia por abuso a un menor cometido hace 45 años y que la policía ya estaba investigando, según informó el 20 de junio de ese año la diócesis de Nueva York, donde entonces desempeñaba su ministerio como sacerdote. El anciano cardenal aseguró en ese momento no recordar nada del presunto abuso y defendió su inocencia. Aunque por obediencia acepto la decisión de la Santa Sede y dejará de ejercer cualquier ministerio sacerdotal en público, reconoció. El ex cardenal pagó, desde 2001, más de 536.500 euros a altos funcionarios eclesiales, principalmente del Vaticano. Es lo que se desprende de la contabilidad del poderoso purpurado, según destapó en noviembre de 2019 The Washington Post. Un acto de transparencia largamente esperado, cumpliendo un compromiso del Papa Francisco, el Vaticano ha publicado hoy un informe basado en una investigación interna de 2 años sobre la carrera del ex cardenal Theodore McCarrick. El informe revela información hasta ahora ultrasecreta que explica cómo y por qué McCarrick, que abusó de menores y adultos jóvenes, se convirtió en una figura destacada de la Iglesia Católica en los... Un factor clave en el ascenso de McCarrick fue la voluntad del Papa Juan Pablo II de dar crédito total a una carta extraordinaria de McCarrick, a quien conocía desde 1976, que negaba todas las acusaciones de abuso sexual en su contra. El informe sugiere que el Papa también podría haber sido influenciado por su experiencia en Polonia, donde los comunistas utilizaron todo tipo de acusaciones falsas para desacreditar a obispos y sacerdotes. Durante el papado de Pablo VI, según el informe, el Papa Pablo VI nombró a McCarrick obispo auxiliar de Nueva York en 1977 después de una extensa investigación de sus antecedentes. Revela que la mayoría de los informantes en ese momento lo recomendaban encarecidamente, y nadie informó haber visto u oído hablar de su conducta inapropiada ni con adultos ni con menores. Durante el papado de Juan Pablo II, el informe afirma que la decisión de Juan Pablo II de nombrar a McCarrick como obispo de Metuchen en 1981 y luego como arzobispo de Newark en 1986 se basó en sus antecedentes, habilidades y logros. En ese momento McCarrick fue ampliamente elogiado como un obispo pastoral, inteligente y celoso, y un gran trabajador, activo en la conferencia episcopal y en el escenario nacional e internacional, así como un eficaz recaudador de fondos, tanto a nivel diocesano y para la Santa Sede. Revela que no surgió ninguna información creíble que sugiera que hubiera cometido alguna mala conducta. A pedido de Juan Pablo II, en mayo-junio de 2000, el arzobispo Gabriel Montalvo, el nuncio en Estados Unidos, realizó una investigación escrita dirigida a 4 obispos de Nueva York para determinar si las acusaciones contra McCarrick eran ciertas. Revela que las respuestas de los obispos confirmaron que McCarrick había compartido cama con hombres jóvenes, pero no confirmaron con certeza que McCarrick se había involucrado en una conducta sexual inapropiada. Sin embargo, afirma que la investigación interna del informe descubrió que 3 de los 4 obispos estadounidenses, que no se mencionan en el resumen, proporcionaron información inexacta e incompleta a la Santa Sede sobre la conducta sexual de McCarrick con adultos jóvenes. Informa que esta información inexacta parece haber afectado las conclusiones de los asesores de Juan Pablo II y, en consecuencia, del mismo Juan Pablo II. Durante el papado de Benedicto XVI, según el informe, poco después de su elección, en abril de 2005, por recomendación del nuncio y la Congregación para los Obispos, Benedicto XVI extendió el mandato de McCarrick en Washington, que fue considerado un éxito, por 2 años. Sin embargo, dice, a finales de 2005, basándose en nuevos detalles relacionados con las acusaciones del sacerdote I, la Santa Sede cambió de rumbo y buscó urgentemente un sucesor para el arzobispado de Washington, solicitando que McCarrick se retirara espontáneamente como arzobispo después de la Pascua de 2006. El informe revela que durante los próximos 2 años, los funcionarios de la Santa Sede lucharon con la forma de abordar los problemas relacionados con el cardenal McCarrick.
En una declaración, el cardenal secretario de Estado invita a leer el documento en su totalidad para no extraer conclusiones parciales. Para responder a la invitación que me permito dirigir a todo el que busque respuestas es la de leer el documento en su totalidad y de no pensar que encontrará la verdad en una parte en vez de otra, acompañado de una mirada de esperanza. Para que estos fenómenos no se repitan, además de las normas y los protocolos, necesitamos una conversión de los corazones. Necesitamos pastores que sean anunciadores y testigos creíbles del Evangelio. Esto es posible, todos debemos ser muy conscientes, solamente con la gracia del Espíritu Santo,